¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica, edición AM, cuando son las 8 de la mañana con 12. Estamos partiendo nuestra revisión de este día martes 22 de abril, primera edición de esta semana. Ayer tuvimos una jornada muy excepcional, por supuesto, a propósito de la muerte del Papa Francisco, de madrugada, hora chilena, pero hoy ya retomamos la programación habitual y retomamos la revisión, por supuesto, de las noticias económicas y de negocios también más importantes de las últimas horas. Gracias por acompañarnos. 30 minutos de informaciones. Partimos de inmediato con los indicadores del día, con lo que siempre abrimos en nuestro programa para revisar qué es lo que está ocurriendo en los mercados en particular. Y les contamos primero respecto a lo que ha ocurrido en el mercado local. Ayer el IPSA, que este es el indicador selectivo de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró con una caída no muy profunda, 0,82% a la baja el indicador selectivo local. De todas maneras se mantiene por sobre los 7.700 puntos y en niveles bien cercanos a los precios récords que ha alcanzado la Bolsa de Comercio acá en Chile, con las acciones de ITES como una de las más destacadas, más de 3,7%, CAP 2,3% de ganancia, Indisa 2,2%, igual que en Bonor, alguna de las acciones más importantes entonces en la sesión de ayer. Nos vamos al dólar ahora, revisando detalles de lo que está ocurriendo en las últimas horas. 961 pesos el tipo de cambio acá en nuestro país, con una pequeña baja el día de ayer. Y la UF, por último, que sigue subiendo, 39.023 pesos. Esa es la cotización para el día de hoy para la unidad de fomento, con los datos de esta jornada entonces en el mercado local. ¿Qué ha ocurrido a nivel internacional? Ayer nuevamente se retomaron algunas tendencias más negativas en los mercados a nivel internacional. La amenaza de Donald Trump respecto a la posibilidad de que le presione la salida de Jerome Powell desde la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, evidentemente está generando mucha disrupción en un mercado que ya venía volátil. Y eso está generando también terreno negativo entonces para los mercados. Fíjense que el Standard & Poor's en Estados Unidos cayó 2,36%, parecido a lo que hubo con los indicadores del Nasdaq, el tecnológico de Wall Street y también con el Dow Jones. Los cierres en Asia también fueron en terreno negativo esta mañana, en menor medida, 0,17% de pérdida, por ejemplo, en Japón. Mientras tanto, el precio de los commodities a esta hora está subiendo. En el caso del cobre, $4.78 la libra, buena subida para nuestro principal producto de exportación. Pero por otra parte, el petróleo también está subiendo, $63.37 el barril. Ojo con lo que está pasando con el precio del oro también, que está subiendo de manera sostenida. Sabemos que es un activo que muchas veces se usa como inversión de refugio en tiempos volátiles, y eso está sucediendo también en estos días, sobre todo después de estas amenazas respecto a la Reserva Federal, que se entienden como un intento de Donald Trump por controlar en definitiva una entidad autónoma como es la Reserva Federal. De ahí entonces la preocupación que se genera también en los mercados. Así estamos comenzando la jornada entonces con estos datos de lo que está ocurriendo en el mundo y acá en Chile en materia financiera. Nos vamos a esta hora, 8:06, a revisar las portadas de los medios nacionales también, porque nos permite echar un vistazo de los temas que están marcando agenda durante esta mañana. Y vamos a comenzar con el diario Financiero primero, que trae el detalle de como titular, que se repite luego en los otros medios, sobre la decisión del Ministerio de Hacienda de congelar la reforma de impuesto a la renta ante la guerra comercial y la falta de apoyo en el Congreso. Ayer el ministro Marcel, ya lo vamos a escuchar en unos minutos, entregaba los detalles también de esta decisión que se adoptó tras una reunión con el presidente Gabriel Boric, donde participó también el canciller Alberto Van Claveren, y que en la práctica se traduce entonces en una postergación indefinida y probablemente ya definitiva para el proyecto de modificación al impuesto a la renta. Recordemos que esta iniciativa planteaba la posibilidad de disminuir el impuesto que pagan las empresas, el impuesto corporativo, compensarlo de otra forma y de esa manera entonces generar un proyecto fiscalmente neutro. Lo lamentaron desde el sector empresarial, vamos a escuchar también esas reacciones en unos minutos. Nos vamos ahora, 8:07, a revisar la portada del diario Pulso, que precisamente destaca este tema también, cómo el gobierno desistió del proyecto para bajar impuestos a las empresas. La CPC, que es el gran gremio empresarial, y la SOFOFA también de los industriales, lo resienten, dice el diario Pulso. Claro, porque había expectativas de que esto pudiera apoyar la actividad económica a partir de este año, si es que se bajaba efectivamente el impuesto corporativo
a lo que se estaba discutiendo, probablemente cerca del 24%, 25%, hubiera significado un impulso, decían desde el sector empresarial, a la inversión, y es eso entonces lo que lamentaban desde los gremios empresariales. Pero ya les contábamos, el gobierno estimó que no existen las condiciones para poder llevar adelante una iniciativa de este tipo. Lo planteaban así entonces desde el Ejecutivo. En otros titulares, los nombres que propone el Grupo Mate para el directorio de la CPC lo trae Diario Pulso, y aparece una fotografía del daño que dejó el ataque terrorista a la central Rucalhue. Mantenemos la convicción de que este es un proyecto viable, dijeron desde la gerencia de este proyecto de capitales chinos que se está desarrollando en la región del Biobío. Por último, otro detalle más. Hacienda presenta este miércoles el informe de finanzas públicas y nuevo plan de ajuste de gasto fiscal. Ojo con lo que va a pasar ahí, porque en medio de un contexto donde hay mucha presión sobre el gasto fiscal, la DIPRES está analizando el comportamiento del gasto de las compras públicas, dice Pulso, realizadas por instituciones del gobierno central a través de la plataforma de mercado público. Ahí hay un punto importante entonces de análisis para un año súper desafiante. Recordemos que se prevén recortes de gastos que el Consejo Fiscal Autónomo estiman deberían acercarse a los 1.500 millones de dólares para este año. Y por último, 8:09, nos vamos a los titulares del diario El Mercurio. Un titular en particular que es bien interesante sobre el crecimiento del sector de las desaladoras en nuestro país. El análisis que trae el diario El Mercurio es bien interesante porque la producción de agua desalada se va a quintuplicar con proyectos en planificación o construcción, es lo que destaca el diario El Mercurio. Si hoy la capacidad de desalación, dice, es de 10.500 litros por segundo, hay más de 40 iniciativas que van a multiplicar esta cifra. Súper interesante el análisis con datos de la Corporación de Bienes de Capital y del gremio que reúne a las empresas del sector, que muestran cómo estas iniciativas se van a concentrar principalmente en el sector minero, en el sector del hidrógeno verde y también en el sector multipropósito minero. Es decir, aquel sector que los titulares de esos proyectos no son empresas mineras propiamente tal. De estos proyectos, la mayoría, 12, se concentran en la región de Antofagasta, otros 8 en Magallanes, 6 en Atacama y el resto se distribuyen en Arica, Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Algunos de los datos que trae entonces el Mercurio. Súper interesante este artículo para ver cómo esta industria está ganando terreno también en nuestro país en medio de una sequía prolongadísima de más de una década y las perspectivas de que ese escenario se agudice hacia el futuro. Los titulares de Diario El Mercurio para esta mañana. Bueno, vamos a profundizar entonces en el tema que ya planteábamos. El gobierno finalmente desiste de este proyecto de modificaciones al impuesto a la renta, una iniciativa que había quedado en análisis a fines del periodo legislativo que concluyó en enero. Se esperaba que en marzo el gobierno presentara esta iniciativa, pero se fue dilatando esa discusión. Y en el contexto actual, donde hay un escenario tan revuelto a nivel internacional, donde se está generando una incertidumbre muy alta que puede generar más problemas desde el punto de vista económico, el gobierno sencillamente no ve el piso político y el escenario macroeconómico necesario para poder empujar una iniciativa que, como les contábamos antes, busca disminuir, o buscaba más bien disminuir el impuesto corporativo que pagan las empresas, bajándolo de 27,5% actual a un 24%. Era una iniciativa súper importante, pero el ministro Marcel explicaba por qué no están las condiciones para llevar adelante el proyecto. Escuchemos. Con el presidente hemos tomado una decisión respecto del proyecto de impuesto a la renta, de la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría y su compensación fiscal. Hemos decidido postergarlo indefinidamente por cuanto no habiendo apoyo de una parte importante del Congreso, tenemos que ser pragmáticos y concentrarnos en aquello en lo cual necesitamos avanzar con mayor rapidez y donde ese avance es más probable. Ahí estaba entonces el ministro Marcel entregando más detalles respecto a lo que significa esta decisión, que en la práctica posterga y ya se ve muy poco probable que se retome en el contexto de este gobierno esta iniciativa
a pesar de que había apoyo, por ejemplo, del sector empresarial, que veía con muy buenos ojos, como no, el que se disminuyera la tasa de impuestos corporativos. Por el contrario, el gobierno ha definido una serie de proyectos que están priorizados por el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, el proyecto de permisología, como se ha denominado, que se llama la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que modifica varios cuerpos legales y que va a permitir acelerar la tramitación de iniciativas de gran envergadura y también otros más pequeños, pues disminuye la burocracia asociada a la tramitación de estas iniciativas. Es un proyecto que está en manos del Ministerio de Economía. En segundo trámite está en la Comisión de Hacienda del Senado y es uno de los proyectos que se va a priorizar en la agenda económica del gobierno. Por otro lado, el proyecto de ley que crea la Agencia de Calidad de Políticas Públicas también está en segundo trámite. El proyecto de ley sobre cabotaje, muy relevante para el sector del transporte a nivel nacional. El proyecto de ley de reactivación del turismo y el anteproyecto de ley que crea la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo es otra de las iniciativas entonces importantes que se están priorizando. También se suma el proyecto de ley sobre concesiones marítimas y borde costero, el proyecto de ley de patrimonio cultural, la reforma al sistema notarial y registral y el proyecto que modifica la simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica. Otras iniciativas entonces que estarán en la agenda priorizada del gobierno en materia económica. Desechado entonces la opción de avanzar con el proyecto de impuesto a la renta. Esto evidentemente que tiene un impacto desde el punto de vista de las expectativas de quienes toman decisiones de inversión y así lo manifestaban desde la CPC. Vamos a escuchar a Susana Jiménez, presidenta del Gremio Empresarial Nacional, refiriéndose a este punto en particular. El ministro ha anunciado que no va a prosperar la idea de un proyecto de ley que busque rebajar el impuesto corporativo, lo cual nosotros lamentamos porque obviamente hubiésemos querido ver una iniciativa pro crecimiento como es la reducción de la carga impositiva a las empresas. Entendemos sí que en un año electoral eso se vuelve particularmente complejo y esperamos que al menos el consenso que se había logrado de la necesidad de rebajar los impuestos corporativos prospere en iniciativas futuras. Así entonces la reacción desde el sector empresarial, que veían con buenos ojos la posibilidad de esta rebaja de impuestos, sobre todo porque hubiera significado actividad económica ahora, pero también porque se planteaba como un asunto que podía quedar resuelto inmediatamente para la siguiente administración. En un contexto de campaña presidencial, este tema seguramente va a aparecer entre los temas importantes. Otro punto a destacar también tiene que ver con la agenda en materia legislativa para el gobierno. Cuán importantes son estos proyectos desde el punto de vista de la reactivación económica, en particular el de permisología, es la urgencia más importante en la agenda que ha definido entonces el gobierno a partir de ahora. Eso se va a ir discutiendo entonces en las próximas semanas allí en el Congreso. Bien, nos vamos a otro tema, son las 8:15. El gobierno también hizo ayer, o conformó más bien ayer, la instancia convocada para abordar la crisis arancelaria que ha abierto el gobierno de Donald Trump a nivel internacional. Y el presidente encabeza esta reunión del Consejo, que integran un grupo que va a asesorar al gobierno en esta materia a propósito del conflicto arancelario. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir nuestro país? Eso es lo que va a asesorar la instancia, que está compuesta, entre otros, por destacados economistas locales, José de Gregorio, Vittorio Corvo, expresidentes del Banco Central, Sebastián Claro y Pablo García, ambos exconsejeros del Instituto Emisor, los exministros Ignacio Briones, Andrés Velasco, también el académico de la Universidad de California, Sebastián Edwards, además de expertos en materia comercial a nivel local, como por ejemplo Dorotea López, que dirige el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Osvaldo Rosales y Rodrigo Yáñez, ambos ex subsecretarios de Relaciones Económicas Internacionales, entre otros. Bueno, esta instancia muy importante convocada por el gobierno tiene como objetivo asesorar al Estado en esta materia y va a ir de alguna manera apoyando este proceso que recién comienza para revertir el efecto de las medidas anunciadas por Donald Trump de un 10% de aranceles sobre la canasta exportadora chilena. Escuchemos qué dijo el ministro Marcel ayer tras este encuentro. Vamos a ir trayendo temas, áreas de trabajo a esta instancia y vamos a ir sondeando con los integrantes de la misma, ¿cierto?, las propuestas que hay el Ejecutivo y recoger, ¿cierto?, las que provengan de este mismo grupo. Hoy día alcanzamos a compartir con ellos lo que han sido los primeros contactos con Estados Unidos en la negociación comercial. En una reunión posterior
Podemos tener, por ejemplo, todo lo que se ha estado trabajando de apoyo a los sectores exportadores en materia de reducción de riesgo de la actividad exportadora para permitir ¿cierto? Su desarrollo, la diversificación de mercados, etc. Esos son los objetivos entonces, temas que se irán tratando en este Consejo Asesor. Recordemos que la semana pasada ya el Chile tuvo la primera reunión a cargo de la subsecretaria Claudia Sangüesa para abordar los desafíos que tiene por delante nuestro país, para acercar posiciones con Estados Unidos y ver qué caminos de conversación se trazan a partir de ahora para revertir la decisión arancelaria de Donald Trump respecto a las exportaciones chilenas. Ese fue un primer paso, vienen negociaciones mucho más largas. El ministro Marcel viaja a Estados Unidos en el contexto de reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Rosana Costa también estará allá. Seguramente serán momentos en los que se podrán reunir con autoridades internacionales, de organismos multilaterales y también de Estados Unidos para ir abordando estos temas, para generar acercamientos políticos y diplomáticos. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, forma parte también de este Consejo Asesor y ayer, tras este encuentro, se refirió a los alcances que puede tener esta iniciativa. Escuchemos. Nosotros planteamos la importancia de diversificar mercados y creo que necesitamos hacer una negociación amistosa con Estados Unidos. No hay que olvidarse que la gran cantidad de uva de mesa que exportamos a Estados Unidos, la gran cantidad de cítricos que exportamos a Estados Unidos, la gran cantidad de arándanos que exportamos a Estados Unidos y para qué decir los salmones. Entonces, tener una buena relación comercial con dos potencias como China y como Estados Unidos es muy importante para la estabilidad de las exportaciones chilenas que tanto empleo generan. Bien, con esa información nos vamos a la pausa 8:19, volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica, son las 8 de la mañana con 21 minutos y vamos a ir a la entrevista del día de hoy para analizar un estudio desarrollado por la consultora global Deloitte que entrevistó a más de 100 gerentes a nivel local y analiza el escenario de inversiones para este año. Vamos a conversar de este tema junto a José Campos, socio líder de M&A de Deloitte. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, José. Hola Sebastián, buenos días. Gracias por contarnos más sobre este estudio, bien interesante porque permite de alguna manera saber qué es lo que están viendo en el horizonte quienes toman decisiones también en materia de inversión para este año. ¿Qué perspectiva muestra este estudio, José? Mira, da una mirada un poco de lo que dicen los ejecutivos en relación a lo que está pasando en la coyuntura. Tú mencionaste en el primer bloque un poco el tema de las volatilidades de los mercados financieros, la incertidumbre que existe a nivel comercial. Bueno, ayer vimos declaraciones del Fondo Monetario, lo que pasó en Wall Street, las advertencias de China. Eso obviamente se gatilla en las respuestas que dan nuestros entrevistados. En torno a esto, lo que dicen principalmente más de un 50% que el factor socioeconómico o macroeconómico mundial afectará todas sus políticas de inversión. Nosotros hacemos esta encuesta año a año. El año anterior tiene diferencia de aproximadamente un 20% con lo que los ejecutivos decían el año anterior. De acuerdo. José, cuando ustedes preguntan cuáles son los factores que representan más riesgo para llevar adelante las inversiones, ¿qué es lo que dicen los entrevistados en particular? ¿Qué es lo que están mirando con más atención? Mira, en este momento yo diría que actualmente un 27% dice que el entorno socioeconómico y político, tanto internacional como local, y un 23% lo macroeconómico. Perfecto. O sea, cuando estamos hablando de ese entorno macroeconómico, ¿estamos hablando principalmente de la guerra comercial afuera, por ejemplo, abierta por Estados Unidos? Claro, porque la guerra comercial afuera te abre diferentes flancos. Por ejemplo, el aumento de las tasas de interés, el aumento de la inflación, las restricciones de financiamiento que tienen las compañías al momento de invertir, afectan todos estos temas de money, que es lo que vemos nosotros. De acuerdo. En ese sentido, ese entorno mundial hoy día tiene más peso de lo que habíamos visto antes, mencionabas tú. ¿Ha cambiado el foco de atención entonces sobre los riesgos desde la mirada más local a una mirada más global, José?
Exacto, o sea, obviamente aquí uno no puede conocer lo que está pasando, Sebastián, a nivel mundial. Entonces, lo que vemos nosotros a nivel de inversiones, principalmente en temas de inversiones de compañía o M&A, como es conocido, es que puede existir una ralentización de la inversión. O sea, esperan mucho, van a ver un poco lo que hay, está muy revuelto el río en este momento, entonces hacen una espera a efectos de después ver si es que se pueden invertir. De acuerdo. También vemos que existen igual inversionistas que son más oportunistas, entonces un inversionista que esté mejor posicionado desde el punto de vista de financiamiento potencialmente puede ver una oportunidad en estos momentos. Ahora, en base a esto, José, uno podría apostar a que efectivamente la inversión este año va a caer, por ejemplo, acá en Chile. Mira, nosotros partimos, lo que pasa es que esto de Trump movió mucho el sistema, porque nosotros veníamos con un alza en temas de inversiones, yo diría que en el primer cuarto del año 2025, pero todo esto lo frena. Mi gran duda y lo que nosotros vemos desde la perspectiva de M&A es si esto es un aplazamiento de las inversiones o puede haber un freno en el tema de inversiones de compra de compañía. Ajá, de acuerdo. Por lo que pueda ocurrir, digamos, a mediano plazo, la incertidumbre que hay sobre las decisiones que pueda tomar Trump particularmente, ¿no? Exacto, al final las definiciones que puede hacer él, o sea, vemos que en estos momentos hay reuniones del Fondo Monetario Internacional, lo que tú comentabas de las visitas de Rosana Costa al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Yo creo que hay una especie de ralentización de la toma de decisiones a la espera de ver un poco cómo se visualiza el futuro del tema macroeconómico y las potenciales decisiones de Trump. De acuerdo. José, Chile, en comparación a otros países de Latinoamérica, en ese escenario, ¿aparece más riesgoso o un escenario peor, digamos, desde el punto de vista del rendimiento económico? ¿O estamos todos, digamos, en un escenario parecido? Mira, lo que dice la encuesta que realizamos nosotros, estos altos ejecutivos, es que por lo general un 56% aproximado dice que nos mantenemos muy similar a lo que es la región. No ves demasiadas diferencias con lo que tenemos a nivel regional. De acuerdo. Lo último, José, ¿cuánto crees tú que puede durar esa incertidumbre? ¿Por cuánto se puede extender? ¿Tú lo ves como algo más temporal, dadas las medidas que estaba impulsando Trump, o como un factor ya más permanente en la toma de decisiones de negocio con un cambio más de fondo, digamos, a nivel mundial? Yo creo, o sea, y hay una mirada un poco de lo que vemos nosotros desde nuestro equipo de M&A, es que a la fecha no podríamos tener certeza de cuánto es lo que va a durar, porque vemos día a día que hay diferentes tomas de decisiones que nos pueden afectar desde el factor de inversión. Yo diría que esto es prácticamente un día a día en la toma de decisiones, y como te decía, a veces pueden haber inversores mejor posicionados que en temas de inversión y otros que están un poco más a la espera de nuevas noticias o de nuevas definiciones que puedan venir en esta guerra comercial o en esta volatilidad o incertidumbres políticas que existen en los mercados. Claro, y bueno, la realidad de cada empresa también es distinta, ¿no? Algunas podrán aprovechar quizás algunas oportunidades en este escenario, pero para la mayoría parece como un escenario bien revuelto. José Campos nos ha acompañado esta mañana. Sí, José, lo último. No, perfecto. Ahí, bueno, como tú comentabas, esto es parte de un estudio, los dejo ahí cordialmente invitados. Nosotros lo presentamos este día jueves con mucho más grado de detalle. Perfecto. Disponible ya en el sitio de Deloitte acá en Chile. José Campos ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, José. Muchas gracias, Sebastián. 8:27, cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Orrejón.